1 Corintios capítulo 10. Había un hombre con problemas de obesidad. Muchos hombres en México. México es el país ganador de obesidad en el mundo, hermanos. Este hombre decidió dejar de comer, sobre todo aquello que le hacía mal y nutría su obesidad. ¿Cómo creen que le fue? Un día él andaba caminando sobre una calle, una avenida, y pues él encontraba una tienda ahí de pasteles. Y él dijo, pues no pasaré cerca de esa tienda. Y después él dice, pues, bueno, ¿qué de malo hay en que pase por el frente de esa tienda? Nada más porque yo sé que huele bien el pan, los pasteles y todo, y quiero oler. Y luego él, pues con esto en mente, se acercó un poco más. Y una vez estando frente a los pasteles, él dice, ¿qué puede pasarme si entro a la tienda? Nada más voy a entrar a la tienda. Finalmente no compraré ni un solo pastelillo. Y él entró con esa idea. Y estando adentro, él dice, ¿qué hay de malo en comprar nada más uno chiquito y tomar un bocadillo de este panecillo? No, pues no hay nada malo en eso. Entonces él, ¿qué es lo que hace? Compre el pastelillo y se lo come todo. A estas alturas ya se había consumado la tentación. La tentación es tan sutil en determinadas circunstancias que aparentemente no nos damos cuenta en qué momento se consuma y engendra al pecado. Y aun cuando detectamos la sospecha de que hay peligro en tal o cual asunto, no lo detenemos a tiempo. Después de varias exhortaciones, el apóstol Pablo, ya hemos visto en versículo 24 de capítulo 9, Pablo les dijo a los corintios, corred de tal manera que lo obtengáis el premio. Y luego entrando capítulo 10, en varias veces vemos en versículo 6 dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos. Versículo 7, ni seáis idólatras. Versículo 8, ni forniquemos. Versículo 9, ni tentamos al Señor. Versículo 10, ni murmuréis. Y versículo 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este varón que pasó por la tienda pensando yo voy a ejercer el dominio propio, estaba pensando que era muy firme él. De hecho, él pensaba que podía entrar a la tienda y estando firme él no iba a caer en la tentación. Y es lo que Pablo le dice aquí. Pero Pablo aquí en versículo 13 de capítulo 10, después de dar esas exhortaciones, nos da una increíble palabra de ánimo que es la clave para cuando somos tentados nosotros. Es la clave. Son dos promesas de provisión para todo cristiano. Versículo 13 dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Aquí el apóstol Pablo nos da dos promesas. Él nos asegura que ninguno de nosotros tenemos tentaciones que sean únicas. Es la primera promesa. Ninguno de nosotros tenemos tentaciones que sean únicas. Y la segunda promesa, Él nos asegura que nosotros podemos resistir y vencer toda tentación, sin excepción alguna, si dependemos de Dios. Después de la predicación la semana pasada, a lo mejor ustedes, igual como los corintios, pues puede estar pensando, ¿cómo podemos evitar todos esos pecados? Todos los pecados que cometieron los israelitas. ¿Cómo puedo guardarme de desear las cosas malas como ellos? ¿Cómo puedo evitar la idolatría, la fornicación? ¿Cómo la puedo resistir? ¿Cómo le hago para no tentar al Señor y no caer en la murmuración o el chisme como ellos cayeron? Y aquí, hermanos, viene la respuesta, versículo 13. Versículo 13. Cada uno de nosotros debemos reconocer que la victoria es siempre posible y siempre disponible, porque la promesa es que usted nunca puede caer en una tentación de la que no pueda salir. Es una promesa de victoria este versículo. Miren, no os ha sobrevenido ninguna tentación. El sentido básico de tentación es prueba. Simplemente de probar, y no tiene connotación negativa. Nosotros siempre pensamos en la tentación como algo pues negativo. Pero aquí el sentido, y muchas veces en la Biblia, el sentido de la tentación no es algo negativo. La tentación en sí no es el pecado. Todo depende de nuestra respuesta a la tentación. Si lo resistimos, entonces se convierte en una prueba que demuestra nuestra fidelidad. Y si no la resistimos, se convierte en un incentivo al pecado. A través de la Biblia se usa el término en ambos sentidos. ¿Recuerdan a Job? Dios permitió que Job fuera afligido por Satanás al fin de demostrar que él era un varón recto y piadoso, un varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero el propósito de Satanás en la misma prueba era todo lo opuesto. Satanás quería demostrar que Job solamente era fiel por todas las bendiciones y por toda su prosperidad. De hecho, Satanás le dijo a Dios, sin duda, después de quitar todas sus bendiciones, toda su prosperidad, Job blasfemará contra ti en tu misma presencia. Dios quería demostrar la fidelidad de Job y Satanás quería tumbarlo para que se quede como espectáculo delante de Dios y el mundo. Entonces Dios tiene un propósito y Satanás tiene un propósito. Y el propósito de Satanás siempre es el mismo. Es incitar al creyente a pecar. Dios tiene el propósito de probar al creyente y demostrar su fidelidad. Y Satanás tiene el propósito de hacer caer al cristiano. Las pruebas de Dios nunca son una incitación al mal. Entonces hay que entender bien que la prueba no es pecado, la tentación no es pecado. Vamos a Santiago 1
quiero enseñarles algo aquí. Pues ya lo hemos estudiado cuando estudiamos el libro de Santiago. Y de hecho yo creo que el hermano José Luis aquí en este tema, yo creo que le puso como título las super grandes tentaciones, ¿no? O algo así parecido, ¿sí? Las super grandes tentaciones. Entonces en este mensaje yo lo he puesto como título las super grandes promesas y provisiones. Porque todos nosotros enfrentamos esas tentaciones, esas pruebas. Y créeme, hermanos, son súper grandes. En el momento son tentaciones súper grandes. Pero Dios nos ha dado súper grandes promesas y provisiones para enfrentar esas tentaciones. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces aquí es importante aprender a soportar la tentación, porque cuando haya resistido, hay que resistir. Y dice la prueba. Las palabras son intercambiables, hermanos. La tentación y la prueba son la misma cosa. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora, una prueba se convierte en tentación al mal para la persona solo cuando, y miremos versículo 14, se convierte en lo malo en 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia está atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, el pecado siendo consumado da luz a la muerte. ¿Cuál es la fuente de la tentación? La fuente de la tentación está dentro de uno. Dentro de la persona, dice Santiago. Por su propia concupiscencia, su propia codicia o su deseo interno, usted es atraído y seducido. Este deseo interno conduce a la persona al igual como un pez que es atrapado con carnada. De esta forma la misma persona construye y pone la carnada de su propia trampa. Usted jamás puede decir, es que mi esposa. Es que si hubieras escuchado qué es lo que me dijo o cómo me habló, es que a mí me falta el respeto, mi esposa. No estuvieras cuando ella me habló así. Por eso no pude controlarme. Fíjense bien, hermanos. Por eso, por la circunstancia, no pude controlarme. Por eso le grité. Por eso me enojé. Estamos echando la culpa. Y Santiago dice, por su propia concupiscencia, por su propia maldad, usted pecó. A lo mejor es que mi hijo, si hubieras visto la cara que me dio mi hijo, él tiene que aprender. No, usted tiene que aprender. Por favor. Usted debe ser el más maduro en la situación. Es que mis padres no me entienden. Entonces tengo que encubrir mi pecado, tengo que mentir, tengo que engañarlos porque no me entienden. Porque si hubieras visto la vez pasada cuando mi papá me gritó así por haberlo dicho la verdad, pretextos tras pretextos tras pretextos.
no puede culpar a Dios, y tampoco puede culpar a Satanás, y tampoco puede culpar a otro. Eso era otro título, ¿no? Dios, Satanás, el mundo o yo. Deje de excusar su pecado. Si usted cede a la tentación, es porque nace de dentro de usted y yo. Si cedemos nosotros a la tentación, es porque el pecado nació de dentro de nosotros. Entonces, no queremos seguir escuchando los pretextos y las excusas por qué usted no puede vencer cualquier pecado. Y jamás quiere escucharlo Dios. Mire versículo 2, 3 y 4. También habla de la prueba de la tentación. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo es posible que voy a estar feliz estando en medio de una tentación o prueba? ¿Por qué? Por el propósito que Dios tiene en traer la prueba. Versículo 3, sabiendo, ¿por qué puedo estar feliz? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia y su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La prueba produce paciencia con el propósito de producir madurez. Ahora, muchos me han dicho, es que no he madurado. No he podido superar. Aquí es la clave. Es porque usted no soporta la prueba, la tentación, entonces jamás va a madurar. Jamás va a crecer. La fe produce paciencia. Muchos dicen, pero pido, en medio de la tentación, pido fe o pido paciencia o pido dominio propio, lo que sea. Pero aquí dice que vienen las pruebas. Porque dentro de las pruebas, cuando soportamos las pruebas, eso es cuando empezamos a crecer. Si no podemos vencer, o bueno, decimos que no podemos vencer y por eso no crecemos. Un comentarista dice, Dios a menudo origina circunstancias en nuestras vidas para probarnos. Nuestra respuesta a ellas demuestra nuestra fidelidad o infidelidad. ¿Cómo reaccionamos a las dificultades económicas, a los problemas de trabajo, a las crisis de salud o los contratiempos en los negocios? Siempre va a poner a prueba nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Padre Celestial. Sin embargo, si no nos volvemos a Él, esas mismas circunstancias pueden llevarnos a la amargura, al resentimiento, al enojo, al pecado. Entonces, ¿cómo reacciona usted frente a las tentaciones? Frente a las pruebas. Regresamos a Corintios. Versículo 13, la frase que sigue. No os ha sobrevenido ninguna tentación, y lo que sigue, que no sea humana. Ahora, le he puesto como título, súper grandes promesas, súper grandes provisiones. Y en Santiago vimos súper grandes tentaciones, pero eso no significa que las tentaciones no sean humanas. O quiere decir, no hay tal cosa como tentaciones sobrenaturales o sobrehumanas. Incluso cuando Job fue tentado por Satanás, no fue una tentación sobrenatural. Era una tentación común, normal,
típico, habitual. Las tentaciones son experiencias humanas. Nunca tendrá usted que enfrentar una tentación que no haya sido experimentado por millones de personas. De hecho, desde Adán y Eva, en el huerto, todos los seres humanos hemos enfrentado las mismas tentaciones. No hay una nueva. Satanás no tiene nueva tentación. Para que pueda decir usted, es que no entiende ustedes no entienden mi situación. Nadie me entiende, nadie entiende lo que estoy sufriendo. Dios quiere decir que sí, todos entienden su situación. A lo mejor su circunstancia es única, pero su tentación no es. Y hay miles de personas alrededor del mundo, a través de la historia del universo, que han enfrentado la misma tentación, situación, prueba que usted está enfrentando hoy en este momento. Aun Jesucristo, Hebreos capítulo 4, rápido, vamos a Hebreos 4. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso nos debe dar consolación, ánimo, gozo, fuerza. Saber que nuestro sumo sacerdote, Cristo, puede compadecerse con nosotros. Capítulo 2, 18 de Hebreos, del mismo libro. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué podemos tener paz en medio de las tribulaciones, tentaciones, pruebas? Porque Cristo dice, en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso. A lo mejor su Cristo, el Cristo en quien cree usted, no es poderoso. Es posible. Usted siempre dice, yo no puedo. Sí, es cierto, usted no puede. Pero si usted está en Cristo y sigue diciendo, yo no puedo, significa que Cristo tampoco puede en usted. A lo mejor no es poderoso. Su Cristo. Usted tiene que confiar en el Cristo de la palabra. Regresamos a Corintios. Lo que sigue pero fiel es usted. ¿Lo dice? No, lo dice fiel es Dios. Usted y yo dependemos totalmente en Dios. Dios nunca falla. Su fidelidad es perfecta. Cuando usted y yo fallamos, Dios permanece fiel. Por eso nadie puede concluir que el diablo me hizo hacerlo. Fue el diablo. Nadie nos puede hacer pecar. ¿Por qué? Porque fiel es Dios. Él le dijo a Job en Job 5:19, no lo busque, pero dice, en 6 tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Nosotros no. Pero cuando usted peca, es porque usted quiere pecar.
Es por su propia voluntad. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y usted no. Nosotros pecamos porque queremos hacerlo. Es tan sencillo como eso. Yo no puedo detenerme porque no quiero. Versículo 13 sigue. Que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Entonces, ninguna tentación es más fuerte que el poder que está a nuestra disposición. Dios jamás permitirá que nos enfrentemos a una prueba que no podamos superar. Entonces, en ningún momento usted tendrá que reaccionar frente a una tentación con el pecado. No tiene que pecar. Muchos dicen, pero ya es determinado, ya es mi carácter, ya es como soy. Pretexto, 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 excusa, excusa, excusa. ¿Por qué? Porque Dios nos da el poder para poder resistir, porque Él es fiel. La pregunta entonces es si queremos resistir o no. No hay pruebas únicas. Fiel es Dios. Usted puede resistir. Sigue versículo 13. ¿Por qué podemos resistir? Porque dice, si no quedará también, juntamente con la tentación, la salida. Depende en cuál sea la tentación o la prueba. A veces la salida es tan sencillo como el huir de la tentación. Muchas veces es tan sencillo como huir de la tentación. El hombre caminando de la calle, empezó en un lado de la calle, vio la tienda, cruzó la calle, en vez de huirse. Era tan sencillo. Recuerden el ejemplo de José en Génesis. Vamos a Génesis 39. Quiero ver este ejemplo de José. Génesis 39, versículo 7. Dice la escritura 39, versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Por qué salió José? Porque aquí dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? Él tenía más temor a Dios que al hombre. Y sabemos la historia, él perdió su trabajo, terminó en la cárcel y estuvo años y años y años en la cárcel.
¿Por qué? Porque él quería mantener su integridad, no quería pecar, no quería cometer tal grande acción contra Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Salió huyendo, corriendo, dejó su ropa. Y nosotros no podemos controlar nuestra boca. Él, como dice 1 Corintios 6, 18, dice, huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Pues lo tomó en serio la palabra de Dios. Él aplicó la palabra de Dios, demostró su fidelidad, huyendo, resistiendo, tomando la salida. Por el contrario, todos nosotros sabemos también la historia de David, que se subió a su azotea, vio a una mujer y en vez de huir de la tentación, ¿qué hizo? Se dio a la tentación. Le invitó a su casa a esa mujer que le había visto a acostarse en su cama. Él fue probado de la misma manera y él no resistió, no huyó, no tomó la salida y terminó demostrando su infidelidad. Y nosotros somos más como David en este sentido que a José. Pero lo que Cristo dice es que podemos ser como José en cada tribulación, en cada tentación, en cada prueba. Podemos reaccionar en una manera santa, en una manera piadosa, en una manera recta, igual como Job. Regresamos a Corintios, terminando el versículo, la última frase. Entonces, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. A veces la salida es por medio de la tentación también. Por ejemplo, Jesucristo cuando fue tentado por Satanás, pues él resistió la tentación de Satanás, pero no huyó hasta que terminaron sus 3 pruebas. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y él huirá de ustedes. Entonces a veces es huir de la tentación y otras veces resistir y la tentación huirá de ti. Cristo se enfrentó directamente a las tentaciones y tomó la salida, soportándolas mediante el poder de su Padre. Dios no nos promete que la salida siempre va a ser huyendo de la tentación, pero la promesa es que nos dará salida soportándola, aguantando la tentación. Y hermanos, otra vez tenemos una muy mala costumbre, una frase que he escuchado no sé cuántas veces, si tuviera pues 5 pesos cada vez que he escuchado esa frase, y ustedes saben lo que es, son 3 palabras: ya no aguanto, ya no aguanto. Esta frase jamás debe salir de un cristiano. ¿Sabe lo que quiere decir usted con esta frase? Ya no aguanto. Quiere decir que Dios no es suficiente. Imagínense, es lo que está diciendo a Dios. Cuando usted dice, ya no aguanto la tentación, ya no aguanto la circunstancia. Dios no entiende mi situación. Mi tentación es única. Dios no es poderoso para guardarme del mal, para guardarme del pecado.
Cuando usted responde con yo ya no aguanto la prueba, entonces voy a reaccionar en pecado, es como una cachetada a Dios. Debemos aguantar en el poder de Dios. En el poder de Dios. Y Pablo dice, sí lo puede soportar. Debe soportar la prueba. Son súper grandes promesas para nosotros los cristianos. Usted y yo en Cristo somos más que vencedores. ¿Pero vencedores de qué? De las tentaciones, de las pruebas, del pecado. Las dos promesas, otra vez, ninguno de nosotros tenemos tentaciones que sean únicas y nosotros podemos resistir y vencer toda tentación, sin excepción alguna, si confiamos en Dios. Pero como cristianos es fácil llegar a ser negligentes en nuestra forma de vivir. A medida que aumenta el descuido espiritual, aumenta la vulnerabilidad y la tentación y disminuye la resistencia al pecado. La pregunta otra vez entonces es, ¿le preocupa o le interesa vencer o no? Muchos no les interesa porque aman su pecado más que a Dios. No temen a Dios. Es la verdad. Mucha gente, incluso dentro de la congregación, aman su pecado más que a Dios. Y eso demuestra que no son cristianos, realmente. Si vamos a hablar pues sinceramente aquí. Si usted no tiene deseo de vencer sus tentaciones, entonces es porque no es hijo de Dios. Y nunca ha sido hijo de Dios. Pero yo sé que hay muchos aquí que sí les preocupa, que sí les interesa, que sí quieren vencer esos pecados y esas tentaciones. Y si el deseo está ahí, entonces eso es una muestra del fruto también del Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué? Porque si no hay un deseo personal para vivir en santidad, entonces jamás va a poder vencer ni siquiera el pecado más mínimo en su vida. Pero si usted puede aplicar las provisiones, entonces súper grandes promesas, ya vimos dos, ahora las provisiones. Si puede aprender a aplicar las provisiones que le haya otorgado Dios, puede ver victoria sobre las tentaciones. Tú dices, no puedo controlar mi enojo, no puedo controlar la lengua, no puedo dejar de mentir, no puedo dejar la fornicación, no puedo dejar el chisme, lo que sea. Pero les quiero decir, nada más tiene que vencer una sola vez para experimentar la victoria. Y Dios nos ha otorgado por lo menos 3 provisiones, 3 recursos espirituales para ayudarnos a soportar y resistir la tentación, para ayudarnos a no caer en el pecado. Ya vimos las promesas, ahora vamos a ver las provisiones rápidamente. Vamos a ver 3. Los 3 recursos espirituales que Dios nos ha otorgado, que están disponibles a cada cristiano. El poder de Cristo, el poder de la palabra y el poder de la oración. El poder de Cristo. Romanos 13. Romanos 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día.
Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no provéis para los deseos de la carne. Vestidos de Cristo. Cristo es nuestro poder. Todo se trata de Cristo. Todo se trata de su relación con Cristo. Y por eso algunos que no tienen relación con Cristo no pueden ni siquiera vencer el pecado más mínimo. Porque están dependiendo en su propio poder y no en el poder de Cristo. Debemos de depender totalmente de Cristo, de su poder. Porque Él puede compadecerse con nosotros, porque Él sufrió toda la tentación que usted y yo enfrentamos sin pecar. Y si Cristo Jesús mora en nosotros, si nosotros estamos vestidos del Señor Jesucristo, entonces eso significa que en cada tentación podemos depender o en nuestra carne o podemos depender en el poder de Cristo. En cada tribulación, en cada tentación, en cada prueba, usted y yo tenemos la oportunidad de o depender en nuestra carne o depender en Cristo. Efesios 6 habla de la armadura de Dios. Efesios 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No vamos a seguir leyendo lo demás, pero dice, vístense con la armadura de Dios. Pero aquí dice, en el poder de Cristo, otra vez. ¿Fortalecidos en qué? En el Señor, en su poder. El segundo recurso espiritual disponible es el poder de la palabra de Dios. Salmo 119. Salmo 119. Pues nos dice en una manera por qué Dios nos dio la palabra. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no caer en la tentación, para no pecar contra ti. ¿Por qué es importante la palabra? Para no pecar contra Dios. Cada vez que yo pues me enfrento con una tentación, con una situación, y cada vez que estoy entre qué hago, no hago, qué digo, no digo, siempre la palabra de Dios está a un lado, siempre está ahí la palabra de Dios. Y yo sé que es pecado mentir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, no mentirás. Yo sé que es malo robar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, no robarás. Yo sé que es malo cometer adulterio o fornicación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, si mira a una mujer con codicia en su corazón, ya ha cometido adulterio de corazón. Entonces, cada vez que me pongo delante de la computadora, yo tengo que tomar una decisión de entrar a una página o no entrar a una página. Cada vez que mi esposa me pregunta, ¿de dónde vienes? Yo tengo una oportunidad de mentir o de decir la verdad.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios está ahí. Y cualquier pecado, el enojo, la ira. ¿Cuántos versículos podemos encontrar que habla de la ira, del enojo? Del chisme. ¿Cuántos versículos podemos encontrar en la palabra de Dios que habla del chisme? Cualquier pecado, cualquier tentación, podemos encontrar la palabra de Dios. Por eso guardo la palabra en mi corazón para no pecar contra mi Dios. Vamos a ver el ejemplo de Cristo, Mateo 4. Mateo 4, vamos a ver el ejemplo personal de Jesucristo en el desierto cuando fue tentado, Mateo 4. Y vamos a ver cómo Él aplica la palabra. Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque podemos tener mucho conocimiento, y muchos de ustedes tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios. Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, Satanás, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te dará si postrado me adores. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, vemos aquí 3 tentaciones, y 3 veces, ¿qué es lo que hace Cristo? Él cita la palabra de Dios. Él dice 3 veces: escrito está. Pero tenemos que entender algo. Él no solamente citó la palabra, Él aplicó la palabra a su vida. Él obedeció la palabra de Dios. Es una cosa saber lo que dice la Biblia, conocer la palabra. Es otra cosa aplicar la palabra. Porque otra vez, cuando yo tengo la tentación de mentir, yo sé que no puedo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice: no mentirás. Pero tengo que aplicar la palabra. Incluso aquí, hablando de la palabra, Satanás cita la palabra, pero tuerce en la misma manera que torció la palabra de Dios ahí en el huerto con Adán y Eva, diciendo: ustedes no van a morir al comer el fruto. Él torció la palabra de Dios. Y lo hace con nosotros también. No es tan malo. Bueno, hay mentiras piadosas, blanquitas. Hermanos, no hay. No existe tal cosa. Cristo conoció la palabra, citó la palabra, obedeció la palabra. Hay poder en la palabra de Dios para vencer la tentación. Solo y cuando aplicamos nosotros esa palabra. La última, el poder de la oración. Seguimos en Mateo 26. Otra vez Cristo, hablando con sus discípulos esta vez. Mateo 26, 41. La última noche, ahí cuando fue entregado, está ahí en el huerto. Y en 41 Él dice a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La tercera provisión es la oración. Es el poder de la oración. Cristo dice que debemos de orar, ¿para qué? Para no caer en tentación. Pero cuando viene la prueba, viene la tentación, la última cosa que nosotros hacemos es orar. La última cosa. Porque a veces pensamos, o a veces sabemos, si oro, entonces tengo que obedecer. Y la verdad, me gusta mi pecado. Me gusta enojarme. Me gusta entrar en la fornicación. Me gusta el chisme. Lo que sea. Pero debemos de orar. ¿Cómo? Así de fácil orar. Para no entrar en tentación. Mateo 6. Cristo le enseñó a sus discípulos cómo orar. Y en esa oración, el Padre Nuestro, es interesante, porque aquí en versículo 13, Mateo 6, 13, Cristo dice que debemos orar así. Orando al Padre, le debemos decir: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mal se traduce mejor como maligno. Líbrenos de Satanás. En otras palabras, debemos orar que Dios no permita que nuestras pruebas, que nuestras tentaciones nos inciten al mal. Líbrenos del mal. Líbrenos de Satanás. La idea es: Dios, deténnos antes de que Satanás pueda transformar tu prueba en su tentación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no incita el mal. Pero si nosotros no nos guardamos por el propio deseo dentro de uno, somos atraídos y llevados a la tentación. El poder de Cristo, poder de la palabra de Dios, poder de la oración. Entonces la solución para la tentación es permanecer en una relación cercana con el Padre y responder constantemente a su palabra y responder constantemente al Espíritu Santo. A fin de cuentas, la clave tanto para responder a las pruebas como para resistir la tentación se encuentra en la relación que uno tenga con Cristo y con su palabra. La receptividad de la palabra, la disposición a responder a ella y la sujeción a ella son esenciales para el crecimiento espiritual. Uno debe aceptar la palabra, actuar con base en ella y permanecer en ella. No hay razón absoluta por la cual el creyente regenerado debe ceder a la tentación. Ahora, quiero aclarar algo al terminar. No estoy hablando de una perfección. Algunos pueden a lo mejor entender, no, pues él está hablando a la perfección y él cree ser perfecto. No, hermanos. Pero lo que quiero decir es que podemos vencer. Sí podemos. Si usted quiere vencer, usted puede vencer en el poder de Cristo. Y si usted no quiere, si no le interesa, pues jamás va a poder. Dios es fiel, hermanos. Cuando se encuentra en una prueba, córrele rápido a Dios.
No espera pensando, no, nada más voy a cruzar la calle y ahí me detengo. No, pues nada más voy a abrir la puerta y ahí me detengo. No, voy a tomar 2 pasos adentro y ahí me detengo. No, ya ha perdido, hermano. Al cruzar la calle ya perdió. Dios es nuestro refugio. ¿Está usted cansado de perder la lucha contra la tentación? Aplica la palabra. Vístete del poder de Cristo. Descanse en la oración. Dios es fiel. Pablo dice, no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Dios es fiel. Siempre nos dará una salida para que podamos nosotros soportar la tentación. Vamos a hacer una oración.